Ahí estamos. Saliendo en vivo. Perfecto. La bienvenida. Bueno. Iván, todo tuyo. Ya, ahora sí. Bueno, muy buenas noches a todos los que nos están observando, ¿no? Aquí en Latinoamérica. Hoy quiero dar la bienvenida a Laura Carranza. Ella es animadora, productora de línea, ¿no? Y supervisora de animación. También, bueno, como la anterior vez, nos acompaña Jorge Cuellar, ¿no? Director de animación, al igual que Pablo Brand. Bueno, Iván, Laura, bueno, Pablo, tú tenías que darnos una breve información acerca de Martina, por favor. exacto, sí. Martina no nos podía acompañar hoy porque se sentía un poquitito mal. Ya se va a sumar en las próximas. Dijo, oh, por Dios, me lo estoy perdiendo, la próxima quiero que estar. Martina tiene un perfil sumamente interesante también. O sea, en próximos vivos la vamos a charlar con ella. Porque también, además de producir en línea, de producir mucho en 3D, producir vivo, produce también proyectos directamente para YouTube, y eso realmente me parece muy interesante, como para verlo, como para ver el otro molde, ¿no? Que está bueno como visualizar, que es el que si uno se empieza a desarrollar, ¿en dónde empieza a publicar? En YouTube. ¿Y qué cosas tiene que tener en cuenta como para meterle esfuerzo a eso? Pero bueno, eso. Y una cosita más, que tenemos que hacer el sorteo. Laura, si ya arrancamos, vamos a hacer el sorteo. Del anterior vivo sería, ¿no? Exacto. El sorteo del anterior vivo, que era con todos los que habían compartido la publicación, ¿sí? Acá los tengo a todos. Lo vamos a copiar. Esto para que quede todo legal. Lo vamos a borrar. Poner de nuevo esto. Ahí está, de cero. Legal. Después, el que compartió más de una vez está anotado varias veces. Y vamos a sortear. Ahora sí va. ¿Y el ganador? El ganador es Marcos Ortiz Garate. O sea que ahora después nos comunicamos con él por Facebook, al link de él, y le pasamos todos los datos. En el caso de que no pueda... Ahí está, felicitaciones. Es el sorteo. Sí, faltan las explosiones, ¿no? De color y demás, pero eso todavía nos está faltando, recién estamos arrancando, ténganos paciencia, ya vamos a llegar a esos puntos. Pero bueno, entonces el ganador es Marcos Ortiz Garate, que para este vivo también pueden participar compartiendo el vivo. Los que nos están viendo, si lo comparten, van a participar de una media beca del estudio Jorge para aprender un poco de la animación, y si quieres hablar algo, Jorge, y ya arrancamos con la... Sí, perfecto. En realidad hay 4 workshops. Es uno de diseño técnico de personajes, el otro es de producción de proyectos animados o introducción a la producción, el otro es anatomía animal y el otro workshop es de animación de actuación de personajes. Así que nada, bienvenidos y en vivo vamos a estar sorteando eso. Las clases arrancan el 11 de julio, así que vamos a tener muchos sorteos hasta el 11. Bienvenidos a todos y gracias por compartir. Gracias, Laura. Sí, gracias por estar con nosotros. Bueno, Laura, quisiéramos pedirte, por favor, que un poquito te presentes para que te conozcamos, las cosas que has hecho, cómo has empezado, todo ello. Ya. Yo soy productora de línea de proyectos animados 2D. He trabajado en proyectos de preproducción de largometraje como Nuna. También trabajé en Nahuel y el Libro Mágico para Red Animation, que era servicio para carburadores en Chile. Y actualmente, bueno, estoy trabajando en otro largometraje que se llama Vigilados, que es para la empresa Apus.
Y bueno, también he tenido la oportunidad de ser parte de cortometrajes, videoclips y proyectos de serie, siempre desde la parte de producción de línea. Eso. Ok, gracias. Bueno, un poco la idea de estos encuentros es precisamente empezar a compartir con gente, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con la animación en Latinoamérica? Prácticamente tenemos una realidad muy parecida, ¿no? Y una de las cosas que más preguntan, sobre todo la gente que está queriendo empezar en este mundo, es cómo empezamos a desarrollar un proyecto. ¿Qué tú nos podrías compartir al respecto? Depende mucho de entender qué es lo que quieres, qué proyecto quieres iniciar, qué formato, a qué público quieres enfocarte. Tienes que pensar todas esas cosas y programarte bien. Yo siento que la etapa de preproducción es fundamental, de cerrar bien una historia y saber a quién quieres comunicársela y de acuerdo a eso elegir el formato más idóneo para ese público. Ya sean niños, de pronto podemos hacer una serie animada preschool, o ya sea un largometraje de ciencia ficción, nuestro público va a ser un target de 14 más, cosas así. Y una vez que tenemos bien definido el formato, en todas las producciones que he estado siempre hay un momento de entender cuál es el mercado en ese rubro. Qué cosas hay para ese público, ver más o menos los gustos y de acuerdo a eso poner un agregado y generar un producto distinto. Un poco hay que pensar todo eso cuando inicias una producción. Ok, sí, es que generalmente hay, por lo menos en la experiencia que yo he tenido, ¿no? Es que se te ocurre una idea y no tomas en cuenta, ¿no? Estas variables, las que tú hablabas, ¿no? Inclusive la técnica, la duración, el estilo, el público, ¿no? ¿Cómo, o sea, desde tu punto de vista de productora, cuáles son los elementos que ellos, o sea, bueno, ya los he hablado, pero deberían empezar a trabajar, o sea, porque se nos ocurren ideas y a veces creemos que es suficiente, ¿no? ¿Cómo tú empiezas a desarrollar esas ideas? Bueno, en mi caso, siendo productora, yo ayudo a que esas ideas tengan un camino y una estructura. Los que generan las ideas son los mismos directores o los creadores de contenido en específico. Usualmente a mí me llega el proyecto y decimos, por este camino vamos, con tales personas contamos y en tanto tiempo lo hacemos. Un poco más por ahí va el trabajo de un productor. Si me preguntas en línea general de qué cosa debería pensar uno antes de lanzarse con muchas ideas, es pensar, como comentaba un poco, para quién estoy haciendo esto y con qué finalidad, qué quiero comunicar. Y teniendo claro mi tema, mi pequeño logline de historia y mi formato, ya con eso puedo ir dándole una forma a mi proyecto e ir investigando cada uno de esos puntos. Ok. Bueno, Jorge, ¿tú quieres preguntar algo? Sí, más que todo conocerlo un poco más, en qué ahora está trabajando, o sea, en qué proyectos está ahora trabajando. Y también que nos cuente un poquito, que es eso también que nos preguntan mucho, ¿dónde estudiaste? ¿Dónde te preparaste? ¿Cómo es tu historia un poquito antes de llegar a comenzar a ser line producer, ¿no? ¿Cuál es tu experiencia? O también si tú eres animadora, o sea, si tú ya vienes más de los procesos de producción y después comenzaste a supervisar esos procesos. ¿Quieres contarnos un poquito? Fue curioso porque yo cuando era pequeña pensaba que iba a estudiar medicina y cuando llegué a quinto de secundaria, ya desde cuarto o quinto me di cuenta de que existía una carrera que se llamaba animación y que efectivamente eran personas que vivían de eso y me dio mucha curiosidad. Entonces, yo ignorantemente no sabía que existía la carrera. Comencé a investigar más y lo poco que encontraba en internet era que habían escuelas en Estados Unidos, en Canadá, en estos lugares, y mis posibilidades económicas no eran suficientes como para viajar y estar allá. Entonces, lo di por descartar. Luego comencé a volver a encaminarme a estudiar medicina y como si fuera un cuento, literal me cayó un folleto de Toulouse de la carrera de animación, porque Toulouse es un instituto en Lima
donde enseñan arte y diseño, hay diseño gráfico, diseño web, muchas ramas de diseño. Y justo ese año lanzaban la carrera de animación digital. ¿De qué año estamos hablando, más o menos? Ese año fue, bueno, cuando recibí el folleto del 2011 y yo inicié a estudiar el 2012. Sí. Wow. El 2012 fui parte de la primera promoción de animación en Lima, en Toulouse-Lautrec, que Toulouse era el primer instituto que ofrecía la carrera de animación a nivel de profesional técnico. Otras escuelas, como la Escuela de Arte Digital que existía ese tiempo, era como un diplomado, como un curso muy completo, pero no era una carrera en sí todavía, hablada por el Ministerio de Educación. Y Toulouse sí lo ofrecía. Entonces, bueno, tuve un poco la disputa con mis papás de instituto-universidad, que aquí es como un poco, bueno, algunos padres chequean esas cosas y logré convencerlos que quería estudiar animación y entré a la carrera. Ya en la carrera, pues, tienes 3 años de carrera. Todo el primer año son fundamentos de dibujo, son fundamentos en animación, todo lo necesario a nivel de 2D, y el segundo año tienes todo el año para realizar un cortometraje en 2D con un equipo. Terminas con un corto y el último año terminas con un corto 3D. Así pasas por todas las etapas aproximadamente y entiendes todos los procesos y todos los cursos se conectan para poder lograr terminar tu cortometraje. Y se va aprendiendo sobre la marcha. Ah, qué bueno. Sí. Ese sería como el corto de graduación, digamos, ¿no? De la carrera. ¿O son varios cortos, primer año, corto segundo año, de tercer año? No, hay 2 cortos. El segundo año de carrera tienes el corto 2D y el tercer año de carrera tienes el corto 3D con un equipo de 5 personas, 6, depende de cuántos hay por salón. ¿Y cómo te animaste Sí. a dedicarte a la producción? Genial. ¿Y de ahí cómo continúa la historia? ¿Cómo llegaste a entender el line producer o Lo dedicarte gracioso, al line producer? yo ni siquiera sabía que existía la palabra line producer. Me la contó Ícaro cuando entré a... Ícaro es el director de la película Nuna, que hace un ratito estaban mostrándola. Entonces, cuando yo entré, bueno, un poco desde más atrás, cuando estaba en Toulouse, estábamos haciendo un cortometraje que se llamaba Cuando el color se va. Y siempre, al tener un equipo, tiene que salir una persona que comience a organizar un poco las cosas. Éramos un grupo de 5 amigas. Estaba Sophie, Nicole, Camila, Lisette y yo. Y principalmente en ese momento lo que hacía era más o menos organizar con ellas los tiempos y juntas íbamos viendo en cuánto tiempo entregábamos el RAF, que era el set de la animación, luego la tinta, luego el color. Y poquito a poquito fui como entendiendo bien todos los procesos y empecé con algo muy básico, eran notas de Word que les ponía colores inconscientemente para saber qué cosa estaba bien o mal. Y un poco por ahí comencé a ordenar y saber más o menos cuáles son los procesos. Lo mismo pasó en el corto 3D que hicimos Katari, que el director es Miguel Ángel del Carpio y éramos un equipo grande, entonces había que ordenarnos y ahí un poco salió ese lado de producción. Ya cuando entré a Muna, fue que Ícaro me explicó que existe un cargo que se llama producción de línea, donde esta persona se encarga de generar un flujo de trabajo para que los animadores o los artistas sepan por qué camino ir y en cuánto tiempo hacerlo. Para poder realizar esto, tú tienes que entender bien cuáles son los procesos y cuánto conlleva más o menos hacerlo. Estás muy ligado de la mano del director y del productor ejecutivo. El productor ejecutivo te pone el dinero y el director te pone la idea, toda la parte artística. Entonces estás al medio como tratando de tiempos y calidad, tratando de sopesar esas cosas para poder llegar a un producto que es lo que requiera lo que ha pedido el productor ejecutivo o lo que quiere el director.
Y así más o Claro, ¿y menos. ahora qué herramientas usas? ¿Usas el Excel o sigues usando el Word con colorcitos? No, ¿Qué no, no. recomiendas? O sea, ahorita existen muchos softwares organizacionales, Claro. como está el Shotgun, que es muy utilizado en largometrajes 3D y en distintos proyectos. Creo que es uno de los más utilizados en el mercado de Latinoamérica. Y también está el EFRAG. Nosotros en Apus usamos EFRAG, que es un sistema de revisión. Puedes ver el video, ir dejando comentarios al costado, ir chequeando si está aprobado en proceso. Y puedes dibujar encima del video, entonces ir anotando cositas. Está muy bueno. Personalmente me gusta bastante EFTRAC porque es un canvas muy amigable. Te puedes entender dónde están todas las cosas. Y también tiene, al igual que el Excel, para programar las fechas y les llegan notificaciones a los animadores o artistas. Ujú. Qué bueno. Iván, si quieres También preguntar la algo. producción tiene dinero para pagar la licencia, puede usar ese Google Drive, el Excel, que lo compartes con todos y todos pueden ir actualizando su estado, ¿no? Muy bueno, muy Claro. bueno. Laura, eh, ¿sentís en algún momento alguna cuestión de género en la industria? Digo, porque a veces cuando uno se plantea, ¿no?, hacer este tipo de reportajes, también quiere encontrar así como de todas las visiones, ¿no? Entonces, ¿en algún momento sentiste algo o fue como que, como pez en el agua, como veíamos en el video ese que pasaba así? Bueno, inicié a trabajar desde el 2003, 14 en prácticas y la verdad desde ese entonces ya son como 7 años que estoy rodeada del rubro. Hay muchísimos varones porque creo que empezaron así. Un poco la escuela en Lima fue muy autodidacta y no sé si son casualidades o interés que hay un grupo más grande de hombres, pero conforme fui avanzando en distintos proyectos, cada vez veía más presencia de mujeres, tanto en el área de dirección de arte o ilustradoras muy capas, y también animadoras. Entonces, creo que si bien es cierto, al menos en Perú está iniciando aún, la cantidad de mujeres cada vez es más grande y cada vez estamos como llegando a un punto medio. Sin embargo, aún hay más varones, de momento. Sí, No, no, nunca he tenido ningún roce, o sea, nunca me han tratado distinto. Creo que siempre en todas las producciones lo chévere es que todos somos amigos, nos conocemos de tiempo, o de casualidad hemos trabajado en otra producción, entonces ya somos patos de tiempo. Y solo es encontrarse, ordenarse y saber lo que hay que hacer. claro, claro, sí, lo preguntaba porque viste como es un tema que Curiosidad. está bueno charlar porque a veces hay como esa gran mayoría. De hecho, Disney cuando había arrancado, las mujeres no podían animar, sino que estaban solamente para Claro, hacer color y tinta, entiendo. tenían ese trazo mucho más delicado. Pero yo ahora dentro de la industria, por ahí capaz que uno no jamás, bueno, yo no he encontrado en ningún momento, algún momento de que haya sido, pues si no, lo fajamos entre todos, al pibe que haga eso, digamos, pero digo, como para. Está bueno también ese otro lugar que me parece que de a poquito se va viendo. Uno también lo ve en las escuelas, que ya a nivel de las escuelas ya hay un porcentaje bastante 50-50. No sé si querías decir algo, Jorge. No, no, colaboraba con eso, que creo que también el ambiente artístico es uno que viene de medicina. Yo antes había estudiado ingeniería petrolera, o sea, son como otras carreras, pero creo que las carreras artísticas, la apertura en las personas es muy social, ¿no? Es como más constructivo. No sé, lo que yo sentí también pasa eso. Y O sea, yo siento, últimamente, como... Sí, a ver, te escucho, perdón. no, no. Yo siento que como todos los procesos en los que trabajamos están tan unidos, al final cuando terminas una producción, terminas como una pequeña familia, porque estás en comunicación más de 24 horas cuando estás en un deadline fuerte, estás toda la semana 24/7 con ellos y ya sabes
qué cosas les gusta, qué cosas necesitan, qué cosas, y poco a poco te vuelves amigo de ellos. Entonces creo que al final de todas las producciones es bacán porque se genera una fraternidad entre todos. Claro, ¿Y hay como- After Office? Claro, el clásico After Office. sí, sí, sí. También hay problemas como en todas las familias, ¿no? O sea, hay momentos en donde las producciones se ponen como ríspidas y, Ah, y es vos qué parte ahí de- como- O sea, si no hay caos, algo, no te estás dando cuenta de algo. En todas las producciones, por más de que hayan estado muy parametradas al inicio y todo esté ordenadito, siempre algo se te desordena. O sea, varias personas me han preguntado, ¿cómo haces para que tu cronograma se respete? Yo digo, la verdad, voy casi 7 años trabajando y nunca he respetado el primer cronograma que he pauteado. Siempre cosas, o, oh, mira, ¿qué te parece si lo hacemos así? Y eso implica mover 2 escenas, o, oh, mira, tengo una nueva versión de guión. Y yo, no, porque ya lo había desglosado todo, ¿por qué es eso? Entonces, siempre hay inconvenientes. Yo creo que uno como productor tiene que estar al tanto de lo que les comentaba, calidad por el lado artístico, si se ve el mensaje, y dinero. Hay dinero para hacerlo y llegar a un punto medio. Bien, bien, muy Claro, o bueno. sea, sería la flexibilidad, o sea, el cronograma es flexible todos los días directamente, o sea, tenés que estar Y muy tampoco, acostumbrado a eso, ¿no? sí, tampoco sin pasarte del deadline. O sea, si tienes un deadline de un mes, ya con esto que digo que es tu margen de error, unos días, una semana, pero no es que un mes más, o 3 meses más, siempre Claro, porque no hay respetando, presupuesto tampoco. sí, Claro. Porque eso es lo que Pero se... perdón, yo algo que siempre, siempre lo comento es, ¿no? Y realmente hay una diferencia radical en lo que es producir para ficción y producir para animación, ¿no? El productor sí, para animación tiene que estar más integrado, yo creo, con el equipo, porque, por decirte así, o sea, en producciones de ficción, los cargos medios, queramos o no, realizan una labor más mecánica, ¿no? El ser asistente de fotografía, iluminotécnico, qué sé yo, de arte y demás. sí. Mientras que en la animación prácticamente todos realizan una labor creativa, ¿no? Entonces, por eso, tal vez la diferencia, ¿no? ¿Tú qué opinas al respecto, viendo desde esta, no sé, en Yo otras siento palabras, ¿no? Yo siento que como productor de línea tienes que conocer a tu equipo fundamental para saber cuáles son sus fortalezas y sus debilidades y entender la historia. O sea, como productor de línea tú tienes que entender casi al 100% de cerebros unidos con el director para saber lo que él quiere. Entonces tú puedes transmitir eso también a tu equipo, porque un productor de línea, a diferencia de un productor ejecutivo, nosotros estamos día a día con el equipo. Cada día, ya Laura, me toca hacer esto, ya Laura, hoy qué toma me toca, ¿cómo lo ves? ¿Lo puedes revisar? Entonces, si el director está ocupado revisando otras cosas, tú debes poder transmitir la idea que él diría. Casi como en algunos casos asistente de dirección, pero sin quitarle la labor al director. Al final la última palabra y el mensaje viene del director. Sí, es. Genial. Sí, es que en realidad yo creo que es fundamental, ¿no? El equipo con el que trabajes, o sea, el mismo John Lasseter decía, no hay que dejar que las cosas se vuelvan un poco locas donde están los animadores, ¿no? Entonces, yo creo que inclusive cuando armas tu equipo de trabajo debes tomar en cuenta eso, ¿no? Sí, pero también algo que he aprendido estos años es que cada equipo tiene una manera de trabajo distinta. Por ejemplo, yo hasta la producción de Nahuel estuve casi con el mismo grupo de personas. Cuando ingresé a Vigilados fue otro grupo totalmente distinto, gente con la que no había trabajado antes y de hecho algunas cosas que ya tienes confianza de decir, oye, haz esto, al no ser tan amigos al inicio, como que tienes esa barrera, al menos me pasaba a mí un poco de hasta qué punto puedo pedirles más o no. Entonces, eh, creo también como productor debes darte un chance de no solo hablar de
la producción y las fechas y tal, sino tener un momento, un espacio para conocer a tu equipo y saber por qué lado es mejor y enfocarte en eso. O sea, si de pronto dentro de tu equipo tienes a alguien que ilustra muy bien escenarios y le estás dando a que anime personajes cuando en realidad su fuerte es ilustración. Cositas así que solo conversando las descubres en la producción y puedes ir aportando. Esto te lo digo en producciones un poco latinoamericanas donde hacemos un poquito de todo, pero en producciones fuera sí son súper especializados, ¿no? O sea, cada uno con su rubro y se enfoca solo en eso. Creo que es un poco el objetivo acá también para ir especializando a todas las personas. Pero de momento todos estamos de todo. ¿Querés contarnos un poco más sobre Vigilados? ¿Cuántas personas ahora están trabajando en eso? ¿Cuánto tiempo más o menos va a llevar? Creo que es un largometraje y ya se había presentado, se va a presentar ahora en otros festivales. El tráiler, si querés contarnos un poquito del proyecto. Sí, Vigilados es un largometraje dirigido por Jean-Pierre Joubert y Francisco Pasache, que son dos egresados de Bellas Artes que generaron esta historia como proyecto de graduación. Inició como un formato de cortometraje y luego llegó Gabriel, que es el productor ejecutivo, director de Apus Studio, que le dio un poco forma al proyecto para volver un largometraje y lo postularon al financiamiento de la DAFO y lograron conseguir el premio de desarrollo. Con esto generaron el guión y poco a poco se fue armando el equipo. Yo entré ya cuando había una primera versión de guión y arrancamos con todo el proceso de preproducción. Yo soy productora de línea del cortometraje, del largometraje. Somos 8 personas trabajando, que estamos viendo todos los procesos. Está Michael Llantas, que es el director de arte, está Fernando Corrales, que es el director de animación, está André Ruiz, que es artista de storyboard, Jimena Ruiz, que es señora de personajes, Cristian, que hace todos los escenarios, props. Y ahorita todos estamos enfocados en pulir las últimas cositas de storyboard para ya pasar al proceso de layout. Y ya con eso arrancamos los kits de la animación. ¿Y en cuánto tiempo se planea? ¿La película cuánto dura igual? Eso también para saber un poco el contexto. El largometraje dura 90 minutos, está proyectado estrenarse el 2022, pero aún esto va a ser muy variable dependiendo de conseguir un distribuidor y el medio de distribución también. Aún todavía estamos en veremos en esa parte, no puedo dar mucha información sobre eso. No, totalmente. No, más que todo esto porque siempre, yo también que soy docente, claro, yo también que soy docente, algo que siempre me dicen los chicos, ¿no? Yo quiero hacer esto, yo le digo, mirá, si ves los créditos, son casi 20 personas y estuvieron un año haciéndolo. Entonces, si vos querés hacerlo solo, es como vas a tener que estar 2 años casi, ¿no? Es como para entender eso, que las películas requieren mucho tiempo de dedicación y muchas personas a la vez, ¿no? Entonces, por lo que tú nos cuentas, prácticamente si va a ser 2022, serían casi 3 años más o menos, ¿no? La producción completa, un estimativo. Sí, o sea, como pueden ver en el teaser, la calidad de animación que estamos proyectando no se salta y los personajes los hemos simplificado un poco a comparación de ese teaser, pero aún así el nivel de animación requiere entender bien la volumetría de los personajes y todo eso, entonces de hecho requiere un nivel un poquito más alto de animación. Buscamos generar una pequeña capacitación previa a ingresar a animación, así aliamos a todos los animadores que ingresen y poder llegar al estilo que los directores y la producción están buscando. Wow. Pero no vaya bien alto. Muy bueno. Sí. Sí, el tráiler ya directamente muestra bastante movimiento, ¿no? Está muy bueno. Tenemos un teaser que todavía no soltamos, pero pronto saldrá, pronto habrá noticias. Genial. Acá Ernest Zapata te pregunta, Laura, ¿cómo calificás el impacto de una peli de animación en el público? ¿Cómo calificás el impacto de una peli de animación en el público? O sea, ¿cómo podés saber cuánto es que le pegaron al público, que no le pegaron? Supongo que a eso se refiere Ernest.
Ya, bueno, ese lado de la producción lo veo un poco el productor ejecutivo. Mi chamba es más con el equipo, la parte, sí, lo que podría decirle es mirar a qué formato se dirigió, si por A o B se dirigió a un formato VOD, en este caso Netflix, que está muy de moda ahora por la cuarentena. Si se fue a un formato VOD, ver la cantidad de vistas que tuvo, cuánto público la vio, en qué horarios y tales, y de acuerdo a eso analizar si tuvo las expectativas necesarias. Eh, en el caso de ser película estrenada, hay que ver la taquilla y en cuántos países se va a ir estrenando y de acuerdo a eso sacar todo una estadística de si se logró o no se logró las expectativas que tenía la producción y la distribuidora. Es Buenísimo. un Lo que yo te iba a preguntar, lo que te iba a preguntar es, ¿qué canales o festivales? pensar en muchas cosas más. ¿Me decías? Claro, ahí Eh, tenemos delay. No, era canales o festivales donde que recomiendes, ¿no? Para una vez que tenés un proyecto, ya está comenzando con la producción, pero querés difundirlo, ¿cuáles recomendarías? Depende mucho del formato, o sea, si tienes un cortometraje, hay una infinidad de festivales para enviar el corto. Eh, y si sientes que es un corto que podría ser calificador a los premios Oscar, tienes que buscar. Hay ciertos festivales que son de clases A, B, C, que te ayudan a calificar para los premios Oscar o algún premio más importante. Entonces, en caso de cortometrajes tienes que analizar bien a qué festivales vas y lanzarte. Siempre si tu cortometraje tiene diálogo, ponerle títulos o cosas así para que pueda, pueda ser más público en otros países. En el caso de serie o largometraje, el camino que recomiendo es ir a mercados de animación. Aquí en Latinoamérica existe Chile Monos, también, bueno, yéndonos, Ventana están Sur, Ventana Celand, Sur. está Ventana Sur. Entonces, es un recorrido de festival de mercados donde vas con tu Biblia de proyecto y haces un pitch sobre tu proyecto animado. Entonces, lo que tú logras en estos mercados es saber si hay otro productor que esté interesado y hacen una coproducción, se unen entre Argentina, Chile y Perú. Cada país aporta una cierta cantidad de dinero, cada país postula en su mismo país para financiamiento y unidos esos tres presupuestos crean el proyecto, siempre y cuando lleguen a un acuerdo, ¿no? Es el camino, al menos en serie y en película. Generar coproducciones y generar financiamiento de varias partes, porque al menos en Latinoamérica el financiamiento que conseguimos para animación no es muy alto. O sea, con lo que conseguimos en Perú no se puede terminar de hacer una serie. Entonces, llegas máximo a un piloto y tienes que aliarte a alguien más, generar una coproducción y poder generar tu proyecto. Bien, acá melancolía, tenue melancolía. Bueno, yo también soy más solo. Ojo con los nombres igual, a veces se ponen... Tenue melancolía nos pregunta si esa animación tiene un cómic o algo así o salió de la nada. Se refiere a Vigilados. Ah, no, Vigilados nació de un cortometraje de los directores y en base a eso le dieron formato de película. La historia la vienen ya varios años dándole forma y, y nació el proyecto en base a ese guión. ¿Y están pensando en alguna transmedia de ese proyecto o por ahora van como eje central a la película? Ahorita sí, la meta es la película, pero cerrado cierta parte de la película está totalmente pensado sea transmedia, sea cómics, probablemente también se está hablando de una serie, cositas así, se está buscando ampliar un poco el Claro, formato que va a tener la película. porque le da para videojuegos a Ah, full. sí, sí, Claro. bueno, Sí, 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 depende de totalmente. los directores. Y una cosita por ahí que está bueno
que es uno de los tips de producción de animación, que acá hubo en Argentina un par de casos que se dieron, que un poquitito lo hablamos la vez pasada, en el vivo pasado, era el tema de que por ahí los talentos, ¿no? Para conseguir, sobre todo con personajes tan complejos como estos que están moviendo, en Vigilado, ¿no? Me refiero. Es un poco difícil conseguir talentos de animación para poder cubrir ese tipo de cosas. ¿Qué se tiene en cuenta al momento de arrancar un proyecto así? ¿Cuáles serían tus estrategias como para decir, bueno, está bien, o sea, digo, en Perú no sé cuántos animadores habrán que puedan mover todo esto en una producción grande, me refiero, ¿no? Cuando ya arranca la producción y tenés que tener una línea de animadores, de no sé cuántos animadores están pensando, cómo es la estructura. O sea, son dos preguntas. Una es, ¿cómo haces con el talento para llegar a eso? Que ya algo dijiste un poco. Y la segunda es, ¿cómo es el grupo de la producción de animación? Animador, asistente, intercalador, tinta, clean-up. Uy, esa es una pregunta larga. Bueno, en cuanto al talento, como les comentaba, sí, o sea, hay varios animadores 2D en Perú que están distribuidos en distintas empresas. Lo que se está proyectando para lograr unificar el estilo en todos es generar una capacitación previa y poder practicar juntos el personaje, entender cómo dibujarlo en perspectiva, jugar con las poses y todo eso. Y una vez cerrada la capacitación, elegir a esas personas, porque sí hay un público amplio de animadores, solo siento que es un poco enfocarlo en el estilo y con eso tener un equipo de leads. Estos leads serían las personas que generan las tomas más complejas, o se puede tener, algunas producciones generan leads por personaje, o sea, tal persona solo se enfoca en tal personaje y así se genera una misma animación a lo largo de toda la producción. O tal persona te genera los keys de las escenas de acción porque esa persona tiene un conocimiento amplio de lo que es escenas de acción y cosas así. Y luego tenemos a los animadores, y los animadores generan la animación en RAW. Un RAW es un boceto previo. Luego generan un tie-down. El tie-down es limpiar este RAW que probablemente estaba con las líneas de estructura y todas esas cosas. Algunos lo conocen como clean también. Y una vez que tienes, bueno, en el caso de Vigilados, estás proponiendo una línea un poco más sucia, no tan limpia, entonces no va a haber un entintado propiamente dicho, sino un entintado entre comillas que va a ser el clean un poco limpiado, nada más. Y se le va a poner color encima, luces que las animan también en RAW y sombras por allí si amerita la animación. Luego todo lo demás es post. Bien, y el equipo de, perdón, Iván, y el equipo de personajes sería el líder animator, que sería el que encara un personaje para poder tener la estructura, para poder moverlo más fácil y también para optimizar, ¿no? Ahí tenés uno. Después tenés el que hace el clean-up, y hay algún instante después, o... Te los digo en orden. Dentro, o sea, ¿quieres que te cuente todos los cargos que hay de preproducción? ¿O? Sí, porque eso va a dar una idea de que después la célula de animación, digo, si capaz que tenés estos datos, están en preproducción, esto es muy difícil de calcular, pero por ahí capaz que empezás a tener un tiempo, o sea, seguramente para presupuestarlo, pueden haber dicho, bueno, en esta calidad, ¿cuántos segundos por semana, por meses, podemos llegar a producir? Si tienen algún estimativo de eso. Depende de tus animadores, la verdad. Esa última pregunta depende mucho de la experiencia que tienen tus animadores. He llegado a conocer animadores que hacen hasta 6 o 7 segundos diarios de animación en RAW. Hay otros que hacen solo 2. Entonces, depende de la complejidad del personaje, del estilo de animación. Entonces, lo primero que haces cuando te llega un proyecto es, ya, ok, ¿de qué trata? ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Cuál es tu estilo, tu referente al que quieres llegar? Y bueno, el presupuesto. Entonces, de acuerdo a eso, contrato a las personas y defino, ya, ok, tengo esta cantidad de dinero,
puedo pagar a esta persona que tiene ciertos años de experiencia y me va a generar 5 segundos diarios. En esa media cuento 5 segundos diarios durante 20 días laborables que tiene el mes, saco mi media, ¿no? Y ya eso lo proyecto 3 meses y digo ya, en tanto tiempo voy a tener 2 capítulos de tal cosa, o en tanto tiempo voy a tener todo este cortometraje. Tú generas toda una planificación y como les comento, esa planificación tiene que tener un margen de error por si algo ocurre y con eso empiezas a trabajar. Lo que me comentabas de los cargos, bueno, tenemos varios puntos: preproducción, producción y postproducción. Previo a todo esto está el desarrollo, como a los costados, desarrollo y distribución. En mi caso, que es la producción de línea, veo los 3 en medio: preproducción, producción y post. En pre, pues nos encargamos de los procesos. Primero cerramos el guión lo baja el guionista. Luego tenemos todo el desarrollo gráfico, que es diseño de personajes, diseño de escenarios. Esto inicia con una exploración de arte, que los directores generan su mood board y van poniendo todas las cosas y proyectan lo que quieren hacer. Están aliados con el director de arte, ahí tienes 2 figuras. En lo que es preproducción, bueno, dentro de esto cada director tiene su equipo de trabajo, tiene sus artistas, los diseñadores de personajes, los diseñadores de escenarios, los diseñadores de props. Muchas veces son la misma persona dependiendo de cuántos personajes tienes en tu producción. Cerrado eso, iniciamos a la par a veces lo que es storyboard. Si el guión ya está cerrado, se va generando el storyboard. Tienes los artistas de storyboard, tienen un supervisor con el cual van charlando con el director si se genera la secuencia al pie del guión o no. Lo interesante es que en storyboard muchas veces el guión varía, se vuelve a contar la historia gráficamente y la historia va por otro camino. Cerrado lo que es storyboard animado en tiempo. Y pasamos a lo que vendría a ser el color script. Todas esas viñetas que hicimos en storyboard las ponemos en un canvas y comenzamos a narrar la historia mediante el color. Elegimos los shots que nos parezcan más importantes y los ponemos a hacer color keys. Los color keys es como si tú extrajeras un frame final de tu película. Así luce mi película. Esa es tu color key. Y con estos color keys marcados ya inicias lo que es el proceso de layout. El layout es componer la escena. Si bien es cierto, tú tienes tu viñeta de storyboard, en layout ya tú compones la perspectiva correcta, los elementos según las dimensiones para generar profundidad, todas esas cositas. Y marcas el acting de los personajes: pose inicial, pose final, pose. Esto sirve a los animadores para tener una guía de dónde inicia y dónde termina. Y de paso, que siempre que cuando generas escenas, mantener la coherencia entre toma y toma. Eso es el proceso de layout. Luego ya entramos a lo que comentaban, RAF, animación, que es hacer el boceto. Esto en 2D. El clean-up, luego está la tinta y color, luces y sombras. Cerrado todo eso, exportamos secuencias de imágenes y nos lanzamos a lo que es postproducción. A la par, en producción, me estaba olvidando, es el layout de escenario. Y esos layouts de escenario se ilustran, se pintan de acuerdo al estilo que se proponga. Todo este material se va a post, escenario y personaje, se junta y se da como los retoques finales, el maquillaje, todo lo necesario para que luzca bien. Color, efectos, luces proyectadas, sombras proyectadas, todas las cositas necesarias y llegamos al render final. Y esto pasa de la mano con la producción musical, o sea, desde el animatic, en animación, a diferencia de una producción live action, desde animatic ya estamos conversando con el productor musical y nos ha generado una maqueta para poder editar. Pero ya en la edición final de la peli se encarga de checar todo lo que es Foley's, el sound design del proyecto, y cierras con un render de tu cortometraje, película o lo que fuere. Les he tratado de contar súper resumido todo lo que se salieron muchas palabras.
No, se entiende. Me parece que... Ahí hay algo que te quería preguntar, que también vos estando en este cargo de line producer, que lo comentaste en un momento, que es ver lo mejor de cada artista. Eso Sí, también, sí. que nos preguntan mucho, es, ¿qué recomiendas para un portfolio? Para alguien que se quiera postular o alguien que quiera trabajar, como comentabas, en Latinoamérica estamos mal acostumbrados a un portfolio tipo multitodo, y en realidad Sí. está bueno comenzar a tener, o eso también quería escucharte también, qué recomiendas a los que son recién egresados o están armando un portfolio? ¿Cómo armar un portfolio cuando quieren postularse a un cargo o un rol, ¿no? Dentro de una película. Yo creo que hay que entender a qué puesto estás postulando. Por ejemplo, me ha pasado que llamo a artistas de storyboard y de la nada me llegan ilustraciones hiperrealistas. Y lo que yo si estoy buscando un artista de storyboard, necesito que me envíes tus animatics de proyectos para ver tu versatilidad en estilo, quizá, o cómo vas componiendo la escena. Pero de nada me sirve que me envíes una ilustración muy bonita, muy acabada, muy detallada, porque en ese proceso lo que yo voy a buscar es silueta, es balance, composición, todas esas cosas, y no el detalle en ilustración. Entonces creo que mucho pecamos en mandar cosas, entre comillas, muy impactantes, pero a veces no es necesario para el puesto que estás aplicando. Una cosa interesante al momento de mandar reel o portafolio es analizar a la empresa que estás postulando, más o menos por qué estilo va, por qué proyectos ha trabajado. Si tú ves que esa empresa siempre trabaja en videoclips, sería bueno como parte de tu portafolio, no importa si no has chambeado en un videoclip, dar posibles secuencias de lo que se generaría en un videoclip, ¿no? Y con eso pueden mirar tu trabajo y buscar de repente o encontrar en ti algo que necesitan. Si vas a hacer animación de efectos, de nada te sirve que mandes animación de personajes, porque están buscando effects, animation. Cositas así, analizar a quién estás apuntando y si tienes los años de experiencia y los requisitos que pide la empresa. Genial. Y Eso es eso va cosita. acompañado de una pregunta, buenísimo. Hay una pregunta más, Iván, y ahí Sí, te dejo, no, es, acompañado de esta pregunta del portfolio, ¿no? Que también Pablo te había comentado un poquito, es la cantidad de personas que uno necesita. Realmente, algo que pasa acá en Argentina y viene pasando hace tiempo, es que cuando arranca una película, como que se lleva a la gente de otra película que está terminando, ¿no? Más que todo porque todavía en Latinoamérica no tenemos mucha cantidad de gente y seguramente algo parecido debe pasar en el Perú, ¿no? Que está terminando una película y Sí, cuando va a arrancar otra vienen todos, porque son los mismos, ¿no? Terminamos siendo como una gran familia que vamos yendo de proyecto en proyecto. Pero eso creo que pasa más en sí, Latinoamérica que afuera por una cuestión de cantidad de gente. Te iba a preguntar eso si pasaba en Perú y también en este caso de este proyecto que es como más grande, si están pensando en coproducción, que eso también se suele hacer, ¿no? sí, de todas maneras va a pasar. Por ejemplo, sin irnos muy lejos de las producciones estrenadas acá en Perú, toda la gente que estuvo en la producción de Condorito, el gran parte migró a Imbo, que es otra producción 3D. El mismo equipo migró de una empresa a otra. Entonces, Claro. según vaya surgiendo, la gente va viendo qué proyecto le atrae más, ¿no? Y con eso va yendo, postulando, viendo. De todas maneras, siempre hay como un previo acuerdo para tratar de no quitar gente de una empresa a otra porque no estaría bien si están en plena producción. Claro, Pero si hay interés de parte del artista, ya dependería de él cerrar en buenos acuerdos con la empresa y pasar a la otra empresa según sea el proyecto, ¿no? Según le llame la atención al proyecto. Pero de claro. todas maneras va a Pero pasar. no, Yo creo que es constante porque hay aún muy poca gente especializada. Entonces, sí necesitamos mover gente y no ser tan celosos con que, oye, te llevaste tal persona, sino tratar de llegar a un punto medio. Ahí son las rupturas entre los productores, ¿no? Vos que me llevaste este, me jodiste la línea de producción de la story.
Tienes algo muy bueno animando personajes en tal proyecto y dices, oye, yo lo quiero para ese proyecto. Y vas separando su calendario. Oye, para junio, no te olvides, estás conmigo. Cosas así. Bien, Por ahora, tengo una pregunta, perdón Iván. Santiago González nos pregunta, ¿cómo manejás el factor humano a la hora de hacer el cronograma de un horario? ¿Hace un cronograma fijo o tenés en cuenta eso y hay algunos días de apoyo o comodín? No sé si se entendió. Si querés ¿Cómo manejás el factor humano a la hora? O sea, esto es los humores del animador, ¿no? Calculo que se refiere a Santiago. En el cronograma, ¿no? Haces un cronograma fijo y vas con fusta y decís, esto se hace en este tiempo, o decís, bueno, le voy a decir que es al viernes, pero en realidad tengo hasta el miércoles y tengo ese tiempo para que el animador... depende mucho de la producción, como les comentaba, a veces en proyectos de publicidad todo es para ayer, entonces si tienes tal fecha tienes que llegar. Para proyectos de contenido a veces es un poquito más flexible, dependiendo del proceso. Un par de días más como margen de error. Lo que yo trato de generar, si es que tengo que generar un cronograma, es hacerme un margen de error interno. No se lo digo tanto al equipo, yo lo sé para mí. Entonces, si por ahora surge un imprevisto o tal cosa, tengo ese espacio de error para correr. Pero si tienes un deadline muy apretadito, sí te toca estar con el látigo y pedirle a la gente. Pero un látigo suena feo, sino decirle a la gente que solo tienes ese tiempo y hacerle presente que van a estar juntos hablando casi toda la semana para poder llegar al deadline. Creo que Eres es la bueno vocecita poner de la las cosas conciencia. Sí. Acá Ernest Zapata pregunta, como promedio, ¿en qué tiempo se puede realizar una peli de animación en Latinoamérica? ¿Y cuántas personas se necesitan? La pregunta del millón. Difícil. Depende, estamos hablando de un proyecto 2D, 3D. 2D, bueno, sí, acá no especifica, pero calculemos que es 2D, porque como estábamos viendo. La producción más cercana a finalizar en la que he podido ser parte ha sido Nahuel y el Libro Mágico, que es un proyecto de Chile, de carburadores. Yo trabajé en Red Animation y con el equipo que teníamos logramos hacer 17 minutos de animación. Luego ellos siguieron generando animación, yo me retiré de la empresa, pero ¿con cuánto equipo y cuánto tiempo puedes hacer una película 2D? No, pero ponele ese ejemplo que estabas. Esa peli de Nahuel ha estado casi 5 años, desde el proceso de guión y todo eso, y aún no estrena. Espero que este año están a puertas de estrenar, pero ha llevado más o menos ese promedio de años. En el caso de Nuna es un proyecto que está en preproducción y ha llevado más de 7 años porque inició como un proyecto también de universidad y se fue moldeando. Entonces, al no tener un financiamiento fijo, las fechas se van extendiendo y se va haciendo un poquito con el presupuesto de uno mismo. O sea, hay mucha inversión de los directores, al menos en Latinoamérica, para poder generar proyectos, porque, como les comentaba, por más de que generes coproducciones con varios países, la cantidad de dinero que se invierte, al menos en 2D, es muy amplia. Y con los aciertos o no de los directores a veces se extienden los momentos, los procesos. Y eso conlleva que haya un gasto mayor. Así que de momento mi experiencia más cercana, como les comento, ha sido Nahuel y ha demorado 5 años. Creo que más ¿Cuántas personas adelante más se o puede... menos? Y profesionales en total, que más o menos unos 100 personas, 80 personas. Sí, pero no en paralelo. O sea, No, claro, en animación. según el proceso. Se está ganando procesos siempre, sí. Mirá, Sí, no. yo lo que te preguntaba antes era, yo estuve laburando en Patagonic hace muchos años, cuando estaba Bossi, que después habían hecho Patrucito 1, Patrucito 2, que le hicieron, en la 2 estuve
en el estudio de Beat Animation, y el equipo, una de las cosas que pasó después de que Patagonia se empezó a asociar con Filmax, Yo estuve elaborando en Patagonia hace muchos años. un audio perdido ahí y una de las cosas que pasaba era que antes el equipo de animación era el animador, el asistente, el intercalador y el tinta. Eran 4 personas. Después, cuando empezó a meterse un poco a coproducir con Filmax, que era de España, Filmax trajo otro modelo y dejaron afuera al tinta, digamos. Y eso fue empezando a reducirse hasta llegar a un equipo más o menos de animador y asistente. Entonces, como también una de las cosas que pasaba como problemática, esto tratando de contarle a Ernest Zapata cómo fue evolucionando un poco la cuestión, es el hecho de que con 4 personas trabajando en un mismo personaje, por ahí empieza a haber muchas diferencias, y esa idea de resumir, más allá de los costos, también fue para resumir ese problema que hay al momento de trabajar el modelo, ¿no? Pero por ahí el animador y el rafeo no había clean-up. Entonces el clean-up lo terminaba de hacer el tinta, pulirlo del todo. Entonces esas cosas fueron cambiando. Y también los software ayudaron un montón, porque el color antes era ¿Ustedes con qué software con qué software has trabajado? ¿Crees que está bueno para esta línea de producción? Lo que usan las series actualmente es sobre todo Toon Boom Harmony, que tiene la facilidad de poder generar los dibujos en vector. Entonces, si por ahora el Cleanup Artist, el entintador, no tiene un trazo tan pulido, con el vector puede generarle la línea valorada o ir moviendo los nodos para generar la curva perfecta. TV Paint es otro programa que es mucho más artístico, que respeta un trazo tipo Photoshop que es bitmap, no es vector como Harmony, y al menos las personas que vienen más del tradicional me han dicho que TV Paint se acerca un poco más a ese sentimiento de trabajar tradicional. Luego también hay otros softwares para proyectos ya cutout, como Mojo, que también se está usando en varias series. Otro que viene desde antes, el Animate, que era el Flash antiguo, que también se utiliza para proyectos de serie, sobre todo por los símbolos, y también en animación de videojuegos generan muchos símbolos con ese software. Otros, al menos en 2D, no es. Algunas producciones usan After también. Hay uno gratis que por ahí, lo digo para que el OpenToons, que antes el Toons era con el que se trabajaba mucho, y después ahora hicieron uno que es abierto directamente, que es con el que que trabajaba el estudio Ghibli, que era abierto. O sea que pues está bueno. Y que ahora creo que iban a empezar a meter un par de cositas nuevas. Ahora Ghibli empezaba a hacer en 3D, creo, ¿no? Empezaba a hacer su primera película 3D y dejar un poco el 2D. ¿Vos sentís que el 2D por ahí está perdiendo fuerza o es algo como los libros, que no van a desaparecer? No, yo creo que va a ir adaptándose a lo que siga necesitando el mercado. Por ejemplo, ahora lo que es 3D está yendo para películas familiares y para contenido preescolar hay mucho también 3D. Para lo que es series, hay una propuesta bien amplia en 2D y en un 2D híbrido también, una mezcla de cutout y 2D, que son muchas de las series actuales que vemos, tipo Rick and Morty, BoJack Horseman, todas esas cositas, son generadas en un mix de cutout y 2D para poder entrar en los tiempos de producción y no tener que entintarte toda la animación 2D, sino ya tienes el modelo preestablecido y con eso nomás vas acomodando. Tal cual sería animar en 3D. A tu pregunta, yo creo que va a ir evolucionando. El 2D se va a ir adaptando a lo que requiera el mercado. No creo que vaya a morir. No, yo creo que en realidad va a pasar algo así, ¿no? Como cuando apareció la fotografía, que decían que la pintura iba a desaparecer, ¿no?
y en realidad le dio la libertad para irse hacia todos los ismos. Laura, evidentemente no es tu función, ¿no? Porque tú no haces producción ejecutiva. ¿Cómo hacen? Pero la película en Vigilados ya tiene todo el financiamiento completo. No, pero tiene gran parte. Es seguir investigando, seguir tocando puertas, seguir enviando la Biblia de arte a distintas personas, seguir pitchando el proyecto cuantas veces sean necesarias para conseguir coproductores que te digan, ya, ok, toma esta cantidad de dinero. O lo que les comentaba, y vuelvo a insistir en la coproducción, te unes con otro país y te dice, ¿sabes qué, Laura? Yo hago toda la postproducción de tu película. Entonces, esa cantidad de dinero ya se ocupa él en conseguirla. Y él ve cómo soluciona ese proceso. Al generar esta coproducción, ese país se vuelve un porcentaje dueño del proyecto y cuando toca estrenar, todas las regalías o que se reciba van para ese país. En la ventana de... Y acá, Santiago González... Perdón. Pero evidentemente hacer cine y animación es un negocio de alto riesgo, ¿verdad? Sí. ¿Qué seguridad tienen de que puedan recuperar lo que han invertido y ganar, evidentemente, ¿no? Creo que esa es la pregunta así que todos nos hacemos, ¿no? Porque ¿cómo hacemos sostenible y rentable cualquier cosa, ¿no? Creo que todo Latinoamérica está sobre esa idea de cómo generar que sea un proyecto que sea rentable y que trabajes tus horas y no pasarte de horas extras. Es un camino que siento, al menos en 2D, en las producciones que he estado, que todavía no se llega a un, ok, este es el horario, llegamos a tal cosa, porque tenemos tanta cantidad de dinero. A veces no se tiene el dinero y se trabaja extra para poder llegar a lo que se necesita. Pasa mucho eso. ¿Cómo conseguir ese camino? Seguir trabajando, seguir teniendo más experiencias y aprender. O sea, cuando tú terminas un proyecto, no como que, ya entregué, chao. No, es hacer una conversación con tu equipo y decir qué cosas hicimos bien y en qué cosas no las volvemos a hacer así. Y en base a esa experiencia, afrontar otro proyecto. O sea, yo ahorita estoy trabajando en la peli, pero a la par estoy en una producción de una serie que se llama Lock Lab, para AUS también, y a la par a veces estamos en publicidades, entonces estoy viendo varias cosas a la vez. Y entendiendo que tu equipo también son personas, que si lo has tenido en un deadline muy fuerte, dale un respiro para que pueda afrontar el otro. Cositas así que el empleador o el productor, lo que fuera, se ponga en los pies del artista y sepa cuánto esfuerzo le lleva a generar las cosas y así ya dándole el valor necesario, el valor que requiere su trabajo y poco a poco ir pagando mejor. Son varios factores que pensar siempre, pero como les comento, es analizar todas las experiencias que has tenido y en base a eso poder generar un flujo de trabajo más idóneo. Bien, Santiago González pregunta. Es un poco larga la pregunta y voy a tratar de hacerla bien. Personalmente, ¿qué prefieres? ¿Producción de animación de series, de películas, de cortometrajes, de publicidad o depende del proyecto? ¿Sí? Porque yo conozco a Santiago. Bueno, entonces te la hago toda completa porque ya le entendés cuál es su punto. Y después, además, después de decir cuál de esas preferís, si es así, ¿en qué te fijás para acceder a entrar a un proyecto? El presupuesto, la historia, los tiempos, el estilo. O sea que, y se ríe un poco acá, perdón por la pregunta larga, jeje, saludos amiga. Así como para resumirla, yo diría, ¿qué tipo de formato te gusta? ¿Sí? Cortometraje, publicidad, o proyecto independiente. Y después el tema del presupuesto, la historia, los tiempos o estilo que hacen que vos te inclines. ¿Cuál es la que haría que vos te inclines por un proyecto u otro? Me gusta mucho la producción de series
porque son como pequeños cortometrajes unidos. Entonces te encariñas con los personajes y los ves en distintas situaciones. Me gusta mucho la producción de series. Además que al ser un proyecto más pequeño, ves el acabado final pronto. En cambio, un largometraje te demanda muchos años hasta poder ver el acabado final. A comparación de las series, como les comento, el guión se cierra uno, luego vas empezando el segundo capítulo, el tercer capítulo, en paralelo. Y me gusta más la adrenalina de una serie. Aparte, no sé si es por ser muy... Existe la palabra workaholic, pero... No sé. Me gusta mucho las series. No pasa a todos. Bueno, ¿qué cosa veo cuando llega un proyecto? Me gusta mucho el género de comedia, entonces si es un proyecto divertido, sin pensarlo muchas veces, voy a eso. No he probado tanto preescolar, casi siempre ha sido niños de 8 a más, cosas así, pero no estaría mal probar en preescolar, también me llama la atención. De hecho, me gusta ilustrar y en algún momento me gustaría ilustrar cuentos infantiles también. Bien. Bien. Y acá, Roberto Jorge Carreño pregunta, para un proyecto de animación, esta es difícil, ¿no? Pero bueno, si querés tirarte. Para un proyecto de animación 2D de unos 20 minutos, mínimamente, ¿qué personal se necesita? Pero ¿cuál es el referente? Claro, O sea, que ver la referencia. ese sí. es uno de los problemas cuando uno arranca, ¿no? Que dice... Les pongo algo para que vean la diferencia. No es lo mismo animar Las Chicas Superpoderosas, que es un personaje de 2 cabezas, a animar un personaje hiperrealista con todos los músculos y todas las cosas. También hay que pensar en cuánto se va a trabajar. Se va a trabajar en una animación muy fluida a 12 y algunas escenas a unos, o se va a animar algo un poco más funcional a 13, 8 dibujos por segundo nada más. ¿Qué cosas? Hay que pensar todas esas cosas. ¿Y cuántos personajes en escena va a haber? Si es una serie sobre solo un personaje, de pronto esos 20 minutos salen en menos tiempo. Pero si me estás hablando de que estamos hablando de un pueblo y que hay una historia enredada de cada una de esas personas... Entre elfos y orcos. Claro. Una guerra bélica, ¿viste? Es como 50 contra 50. Sí, o sea, pasa mucho eso, que la gente lanza y lanza y dice, sí, los animadores lo van a animar, pero no. Y Cuando tú no hay que ir a la montaña a filmar, no hay que ir a la montaña, no hay que ir al mar, todo se dibuja, es fácil, ¿no? O sea, Claro. si tu personaje va a estar escribiendo, tienes que diseñar el lápiz, tienes que diseñar la pose de mano, tienes que entender la volumetría del personaje. Si de la nada tu personaje decide cambiarse de ropa, tienes que dibujar esa ropa. Entonces, son muchas cosas que la gente que viene de live action piensa que en animación no sale. Sí, quiere un bosque y que todas las hojas sean hiperrealistas, pero tienes que dibujarlo. Entonces, siempre hay que optimizar. Yo es una palabra que utilizo mucho en producción, analizar la calidad y el mensaje y optimizar para lograr presentar el proyecto que quieras, ¿no? Es una pregunta que me dio, no había tenido la oportunidad, ¿no? Porque en realidad tú hablabas que, bueno, en realidad, yo personalmente no empiezo mi desglose de producción hasta tener el storyboard, ¿no? Ni siquiera considero el guión. Tengo que llegar al storyboard para tener claro, ¿no? Mi desglose de producción de acuerdo al plano, emplazamiento, ángulo, porque inclusive tenemos que pensar cómo diseñar los fondos, ¿verdad? ¿Tú haces algo parecido? Depende mucho de la producción, o sea, sí, de hecho que tú aterrizas tu desglose más certero con el storyboard porque ya tienes todos los elementos visualmente más o menos ubicados. Pero, ¿qué pasa si solo te dan el guión? Si todavía los directores no han hecho el storyboard y tienes ya a la gente contratada esperándote qué hacer.
ellos te están mirando y ellos están esperando que le des algo para hacer y tu dinero está corriendo. Cada hora que pasa es dinero que se está yendo. Entonces, tienes que planificar con lo que tengas. Si solo tienes el guión, ya yo calculo que en esta escena va a haber estas cosas, entonces tú andas diseñando el carro, tú andas diseñando el personaje, tú andas diseñando la pista, el espacio, cómo se van a ver los edificios, todas esas cositas en base al guión. Pero si por A o B mi director llega ya con el storyboard, bacán, un desglose un poco más certero, y ya con eso voy definiendo todas las cosas que hay que hacer. Ambos son... Sí. Sí, hay un montón de cosas más que se podrían contestar a Roberto, que es el que preguntó lo de los D. Yo ahí tengo una anécdota, si querés, ahí, Pablo, sobre eso de lo que preguntó Roberto. A mí me pasó, yo trabajo más como director de arte para series. Anteriormente estaba más en las series, ahora estoy en publicidad. Pero me pasó que entré a un proyecto donde habían 8 a 13 personajes por capítulo. Y yo comencé a matar a los personajes como era director de arte, y había un deadline, y comencé a hablar con la guionista directamente. Y eso también te iba a preguntar un poco de ida y vuelta entre lo que vos decías, lo que es el mensaje, la historia, y lo que sería la producción en sí. A mí lo que me pasó como una anécdota es eso. Yo hablé con la guionista y le dije, mira, si te elimino estos personajes, la historia igual funciona. Y después obviamente hablé con el productor y le dije, si querés que estén los personajes va a costar el doble, porque obviamente cada personaje hay que riguearlo, hay que hacer toda la vocalización, las boquitas, era una serie cutout. Entonces quería preguntarte eso también, ¿no? Como anécdota, que yo como director de arte tuve que, tipo, eliminar o matar personajes, ¿viste? Cuando uno dice, pero es un dibujito, no, lleva su tiempo realizarlo. ¿Te pasó eso de que el guión, arrancás la producción y decís, esto es demasiado, y ya como que sacrificás un poco la historia también hasta cierto punto para poder llegar con los tiempos, porque si no es imposible, ¿no? Sí, siempre pasa. O sea, no es que uno quiera matar ni cortarle las alas al director, pero a veces vuelan mucho y tienes que aterrizarlo porque no hay el dinero para pagarle a toda esa gente que estás proyectando para generar tu serie o tu película. Entonces, vamos siempre en conversación, como les digo, está el director, que es la persona artista, la que tiene la visión, el mensaje, y está el productor ejecutivo que me dice, ok, Laura, solo tengo esta cantidad de dinero. Entonces, llegar a un punto, tú eres el chicle que está tratando de llevar a esas dos personas y vas negociando. Es una constante conversación. Le dices al director, ¿sabes qué? Voy a matar a este personaje, no va a existir, pero te voy a poner una persona muy capa en la escena más importante de la película y te doy el tiempo que necesites para que esa escena salga impecable. Siempre es ok, te doy esto, te quito esto, te quito esto, te doy esto. Entonces, para mantenerte bien contentos al equipo, porque pasa mucho que las personas confunden el cargo de productor de línea como, oh, sí, él me manda y me dice hacer esto y el otro, pero en realidad tú estás ahí con esta visión artística igual que ellos, pese a que tú estás dibujando, tú estás tan metido en la historia como ellos y buscas que el mensaje del director se llegue a buen puerto. Entonces siempre hay que buscar un punto medio para llegar a eso. Sí, Acá, como las cosas funcionan por el equipo. El equipo es lo es todo. Roberto Jorge Carreño, no, antes Tenue Melancolía. ¿Latinoamérica tiene un estilo en su animación como los gringos o los asiáticos? Pregunta. Sí, No entendí bien eso. Que si hay alguna animación dentro de Latinoamérica que se podría como determinar, este es más o menos el estilo latinoamericano. Si vos podrías identificar algo así, o todavía no encontramos esa beta. Viste, como el anime de Japón, por ahí la merimanga que salió desde las historietas y después se pasó un poco a los diseños de los personajes. Si pudieras decir, por ahí capaz que no, o es sí, como es una pregunta. De momento no siento aún que podamos decir, ok, este es estilo latinoamericano, como podemos decir, este es estilo asiático o este es estilo europeo.
Aún no hay un estilo latinoamericano, pero lo que sí he encontrado como frecuente es que cada país saca lo mejor de su cultura, en algunos casos, y trata de explotar por ese lado, que es un camino muy interesante, porque en Latinoamérica creo que todos los países tenemos una cultura muy rica, que contar tantas historias, tantos mitos, leyendas, entonces por ese lado Latinoamérica está sacando su historia. Eso está bacán. En cuanto a estilo de dibujo, bueno, como todo artista, el camino puede ser autodidacta, puede que haya estudios, puede que no. Entonces, lo primero que comienza a ver es lo primero que empieza a generar. Algunos empiezan copiando, que no sé, lo pongo a debate de ustedes si está bien o mal, pero en base a eso ya va consiguiendo más referentes, va ampliando su panorama y va haciendo un mix de cosas. No siento que nada de lo que se crea sea totalmente nuevo, siempre somos una adaptación de algo, pero siempre le dejamos nuestro toquecito extra para que ya comience a salirse de lo cotidiano, ¿no? De lo que vemos. Creo que estamos en proceso de... esa es mi respuesta a la pregunta de bien, bien. Unas preguntas y ya estamos medio como entrando en la recta final, pero empezaron a caer preguntas y te las hago, así les damos lugar también a los chicos que están en el Facebook. André Ruiz, buenas noches. Más o menos, ¿cuánto tiempo de realización sería adecuado para tener el storyboard de un largometraje decentemente listo? A esto le sumo un par de datos como para acotar un poco, porque siempre que uno dice un largometraje, acá en Argentina está hablando de una producción de más de 90 minutos. Ponele que digamos 90 minutos o 120, que es lo que a veces duran los largometrajes. Decimos 90 minutos. Por ahí lo que se puede decir, para contestar, no sé qué te parece, Laura, es decir cuánto cuánto tiempo le das al artista de storyboard para hacer una secuencia de 10, 15 planos, digamos, porque no sé si estás como, o cuál es tu medida para calcular el tiempo que se tarda en el storyboard. Son varios factores. Siempre estamos sujetos a variables. Hay escenas de acción que obviamente no te van a llevar 2 o 3 días. Hay escenas de sentimientos muy marcados, como si es una película de drama. Hay un momento muy fino donde se ve cómo brilla el ojo, cómo le tiembla la mano, detallitos muy sutiles que aportan a ese momento de animación. Hay escenas de diálogo, hay escenas de relleno, que la verdad no sale el principal, salen extras, y esas de pronto salen un poco más rápido. Hay escenas que pagan la entrada, o sea, hay escenas de alguna película, ustedes han visto alguna peli y han dicho, esa escena pagó mi entrada al cine. Entonces esas escenas importantes demandan más tiempo. Depende mucho qué cantidad de personajes tienes en la escena, la experiencia del storyboard artist que está en esa secuencia. Son muchos factores. Uy, sonó algo. Yo creo que un storyboard de una peli necesita un guión cerrado al inicio. Hay muchas producciones que se lanzan y dicen, ya, ok, el guión lo vamos modificando y ya tienes una primera tanda de storyboard y de la nada, oh sí, cambié 2 actos. Entonces, tienes que volver a dividir la cantidad de escenas, volver a conversar con los animadores o los storyboard artists y que entiendan otra vez y se sumerjan en la trama de la historia. Algo muy importante también como productor es analizar todo el guión y ver qué escenas se conectan para tratar de dárselas a la misma persona y así generas una línea, una secuencia completa por tramos de la historia. ¿Cuánto demoraría? Sería bueno tener un año entero mínimo para poder tener idas y venidas con tu equipo de probablemente 6 personas. Depende mucho de qué proyecto estés haciendo. Si es una película que trata de solo un personaje, de pronto hasta en 6 meses podrías tener largometraje listo.
pero si es multitudes, peleas, explosiones, de hecho va a demandar mucho más tiempo y a veces el dinero solo te alcanza para 4 meses y no sabes qué hacer. Son muchas Laura, variables, ¿verdad? no sé si compartes esto conmigo. Bob Camp, el codirector de Ren y Stimpy, decía, ¿no? Bueno, refiriéndose a los guionistas, ¿no? Si no sabes animar, no te dejamos escribir, decía, ¿no? No sé si tú compartes eso, porque en realidad hay mucha gente que incursiona en esto del guión para animación sin entender, ¿no? Lo que implica hacer animación, por eso es que le meten acciones muy complejas, cantidad de personajes y todo ello, ¿no? Entonces, yo personalmente, cuando a mí me llega algún proyecto, ¿no? Hago este análisis primero, ¿no? Veo la cantidad de personajes, la cantidad de escenarios, ¿no? La complejidad de las acciones, y bueno, dependiendo de eso ya voy midiendo tiempos o si me animo o no animo a participar en el proyecto. No sé, ¿tú qué opinas de ello? Yo creo que está mal echarle la culpa al guionista. En realidad, el que tiene que estar prácticamente cerebro unido es el director y el guionista, porque el guionista al fin y al cabo traduce la idea que tiene el director. Y si el director no sabe regir bien los parámetros, obviamente el guionista va a volar todo lo que pueda porque su labor creativa es eso, ¿no? Te va a dar muchas opciones. Al final el que tiene que decir, esto va a lo que quiero contar es el director. El director tiene que ser el filtro máximo allí. Entonces, si conozco guionistas que no dibujan bien, pero cuentan historias muy bacanes, así que no diría que necesariamente tiene que ser animador para poder escribir, pero sí entender los procesos, al menos en gran escala, que se pueden producir en animación, lo que implica que esa escena se haga. Entonces, como guionista responsable, tienes que conversar con el productor y con el director y decir, oye, voy a hacer esta escena, y haces un pitch, se las vendes, y si te aceptan, bien. Si no, hay que sacrificar esa escena. Claro, claro. Sí. Una pregunta más acá de los chicos que están en el chat. Acá Ernest Zapata pregunta algo que realmente es llamativo, que tiene que ver con lo siguiente. Es muy notoria la cantidad de películas animadas del Perú. ¿Qué sucedió para llegar a ello, a diferencia de los países vecinos? ¿Qué pasó en Perú? Si nos puedes contar. Es cierto, se hicieron muchas películas, de repente arrancó, de hecho creo que Perú tiene la primera película en 3D de Latinoamérica, Sí. que era la de los piratas, ¿no? Sí. Piratas del Callao. Ahí va. Uh-huh. Después uno puede decir, bueno, es lo mismo que la primera película de animación acá en la Argentina fue Plumífero, que fue pensado en Blender y arrancó por el 2005 y después terminó como, no sé, en el 2010, algo así. Pero ¿qué pasó en Perú? ¿Qué pasó? Pues hay que agradecerle a Eduardo Schultz, que es el pionero en las películas 3D acá en Perú. Él generó Piratas del Callao, luego la película de Dragones, luego Valentino. Entonces, si bien es cierto, fueron muchas producciones que fueron saliendo a la par, fueron necesarias para generar la industria de animación 3D, que a comparación del 2D es mucho más amplia acá en Perú. O sea, la cantidad de artistas 3D que podemos decir que sí hay especializados, de una u otra manera han estado involucrados en esas producciones iniciales. ¿Qué pasó? Fue mucho esfuerzo de muchas personas, eso es lo que pasó, para lograr financiamiento de cada una de estas producciones, y gracias a los productores ejecutivos de ese entonces se logró conseguir el dinero y sacar a la luz estos productos. Internamente en la industria hablamos mucho de cómo ha ido creciendo el estilo de animación, la calidad de la animación,
no se le puede quitar el mérito a la primera película que abrió paso a todas las demás. Luego de esta se generó una escuela en la cuarta película o quinta acá en Perú fue Rodencia, y ahí se generó una nueva escuela, gente que era dibujante o que era diseñadora gráfica comenzó a entender el 3D, se hizo capacitaciones y todo eso, y se generó otra nueva generación, ¿no? Y esa generación, muchos de ellos son mis profesores y mi generación es otra, y yo también he sido profesora de otras, y así creo que es un efecto que va siguiendo y es necesario estar en constante capacitación y para poder ir mejorando. La última producción que sacamos acá fue Condorito, que vinieron gente, muchas personas de Argentina, de España, de distintos países para poder colaborar en la producción. Y si ven la calidad de Condorito, a diferencia de otras producciones en 3D, es mucho más alta. Incluso también se ha estado realizando a IMBO y cada vez la calidad que ofrecemos es mejor. Siempre hay falencias, sea en guión o algunas cositas que aún se puede mejorar. No podemos decir que nuestra industria está al 100%, pero sí, bueno, volviendo a la pregunta, creo que fue mucho esfuerzo de las personas para lograr esas producciones y mucha constancia de todo el equipo para generar tantos proyectos a la par. Bien, una pregunta de Santiago González. ¿Crees que es importante que un productor sepa y tenga conocimientos sobre lo que está haciendo? Ejemplo, si tiene que hacer animación 2D cuadro por cuadro, pero no sabe mucho cómo funciona, pero sabe de Q-Audi 3D, pero no de el 2D tradicional, digamos. ¿Crees que no importa e igual funcionaría? ¿O si debería documentarse bien cómo funciona y son los procesos de esta misma? ¿O cuál es tu opinión de esto? Otra pregunta larga de Santiago González. O sea, lo que entendí era que... Lo que está preguntando es... ¿Cutout? ¿Eso? Esa, sí. O sea, yo creo que sí. De tradicional y se mete. Dale. Tenga el interés de entender el rig del personaje. O sea, he conocido algunos animadores que se cierran y dicen, no, si no es este programa, yo no animo. Pero si tienes la versatilidad de poder adaptarte a otro programa y entender el rig del personaje, con todos los conocimientos 2D que tienes, puedes afrontarlo. Porque es el mismo proceso, generas los key pose, te los aprueban, luego generas los intermedios, por ahí un ajuste de curvas si es que lo tiene el proyecto, y luego el lip sync, y ya, tienes la secuencia. Que en 2D tradicional sería rough en keys, tus breaks, tus intermedios, y por ahí overlappings o cositas, y al final retocas lip sync. Tenemos casi los mismos procesos, entonces un animador 2D acatado, sí, normalmente se adapta. Lo que sí costaría un poco es un cutout a un 2D tradicional. Ahí sí ya jugamos con otras variables porque un animador 2D tiene un conocimiento amplio de lo que es dibujo. Y si no logras hacer estas volumetrías, tu personaje no va a lograr girar. En cutout tú ya tienes las vistas dibujadas, solo vas poniendo las poses. Entonces ahí sí es un skill extra que necesitas para pasar a 2D. Bien, bien, bien. Bueno, Iván, no sé si vamos redondeando para así ya... Sí, en realidad estaba viendo los comentarios y ya se ha creado el club de fans de Laura. Sí. Vamos, Laura. Muy bien. No, soy muy... No sé, soy muy palteada y de hecho lo pensé mucho cuando me escribí Iván, me emocioné, pero estaba con un miedo tremendo. Hermoso, hermoso. Sí. La idea de esto es por ahí compartir así como entre amigos y que sirva para el que recién arranca. Esto es como compartir lo que uno ha hecho o que sabe y es eso. O sea, y la verdad que yo, genial, estamos... sí, Laura. Otro falta. Nos añadimos al club. Bueno, para ir cerrando, Laura, ¿no? ¿Qué consejos tú darías? Porque realmente la función que tú cumples creo que es muy importante, sobre todo en una
una industria como la latinoamericana donde somos todólogos, ¿no? ¿Qué consejo les darías a estas personas que quieren incursionar en esto de la línea de producción, ¿no? ¿Qué características, qué aptitudes, qué más tienen que tener, qué habilidades? ¿Qué habilidades? Tienen que ser personas muy pacientes y con resolución, con esta habilidad de resolver problemas con facilidad. Creo que si eres una persona que se abruma por los problemas con facilidad, de pronto el cargo de producción te va a hacer mucho daño psicológico, porque estás en constantes problemas al día a día. Pero necesitas ser una persona organizada, una persona calmada y poder saber dividir las cosas, trabajo y amistad, dividirlos al 100%. Para poder ser serio en su momento y ser amigo en el otro momento si es necesario. ¿Qué cosas, cómo empezarían? Creo que la manera de empezar como productor es entender bien los procesos, no solo como que, ya leí, ya sé de qué se trata, sino participar en distintas producciones y entender lo que implica hacer una animación. Si te vas a enfocar en producción 2D, tienes que estar en distintos proyectos, sean de videoclips cortos o lo que fuere, y ver el proceso, ver cuánto le lleva a cada persona poder realizar su tarea, sea una persona de diseño de escenarios o sea una persona de animación de keys o animación de breaks. Analizar bien el proceso, entender a la persona, entender a tu equipo, conocer sus habilidades y usar esas habilidades para que tu proyecto llegue a puerto final. De hecho, como productor vas a tener muchos errores, siempre puedes proyectar, no sé, 5 días para tal cosa y por ahí se mueve. Entonces, como consejo es siempre marcar tu margen de error, que eso te lo quedas tú, no lo tiene que saber el equipo. Esas cositas de primeros consejos en la vida de un productor de línea. Gracias. En realidad, como Pablo te comentó, este proyecto arrancó, ¿no? Como una iniciativa así de amigos en la que lo que queremos es establecer, ¿no? Lazos de amistad, relaciones, ¿no? Y probablemente comprometerte para que continúes participando en esta actividad, tal vez con alguna iniciativa, con alguna idea que tú quieras abordar en esta plataforma. Nuevamente agradecerte por tu presencia aquí, por toda tu predisponibilidad. Si tú quieres dar algunas palabras, ¿no? A la gente que nos está viendo. Muchas gracias por escucharme esta hora y si tienen cualquier duda, pues siempre yo súper atenta a escucharlos o a darles asesorías o consejos. De hecho, el rubro de animación acá en Lima nos conocemos un montón, todos los que somos de 2D y 3D, pero está bien ampliar eso a toda Latinoamérica, o sea en Chile, en Argentina, en Bolivia, en la fue. Irnos conociéndonos y apoyándonos. Así, si sale otro proyecto, ya no nos limitamos solo a la gente de Perú, sino también ampliar el panorama de animadores y apoyarnos para poder llegar al estilo que queremos latinoamericano. Si te quieren contactar, Laura, ¿cómo, no sé si querés decir o digo, porque si alguien necesita un servicio de producción, alguien que tenga tantos fanáticos, no sé si tenés los fans. No, bueno, ponen Laura Carranza en Facebook y ahí sale mi nombre. Laura Carranza Sotelo. Ese es mi nombre. Si no, mi correo es lauracarranza.cs@gmail.com. Estoy al tanto. O sea, no doy mi número de WhatsApp por miedo, pero sí. No, está bien. Con eso es más que suficiente. Lo que vos querías. Y bueno, y ya no sé si por ahí un librito para los que preguntaban de producción. Para compartirles, para mí es el mejor libro de producción que he leído. Es solo de producción, no se conoce
no conozco la traducción en castellano, sí, pero este es el libro de producción de animación, de Producing Animation, de Catherine Winter y Sara Dolotabadi, que tiene todo el que no hizo nunca producción, para esta pregunta que tenía, no me acuerdo si Santiago, si era que si no sé de una producción, por lo menos acá vas a ver un montón de pipelines, y es uno de los pocos libros que conozco dentro de la biblioteca, el que va a arrancar a la animación, que lo trate de conseguir, que lo compre, porque habla de todo y habla de un montón de cosas que están bueno que las vean, digamos, ¿no? Como para tener una bibliografía. Sumado a eso, yo creo que un gran consejo para cualquier persona que quiera entrar en producción es no cerrarse a una sola cosa. O sea, cuando estés iniciando, no cerrarte a, ok, yo solo produzco cortometrajes. No. Abrir un poco las posibilidades, pasar por todos los formatos, pasar por serie, película, corto videoclip, incluso publicidad, que son tiempos totalmente distintos, y poder afrontar distintos estilos. Más grande de lo que puede ser realizar una producción de ese corte, y en base a esa experiencia ya tienes un cálculo más certero de los tiempos y de la cantidad de equipos y todas esas cosas. Bien. Bien, bueno, Iván, todo tuyo. Jorge, ¿tú quieres decir algo último? No, más que todo agradecerle, no, más que todo, Laura, agradecerte, y como viste, en un principio tenías miedo, pero es prácticamente eso, charlar un poco entre todos, cada uno comparte un poco anécdotas, experiencias, cosas que nos fueron pasando, cosas que también compartimos porque estamos en Latinoamérica, y eso también es lo lindo de este programa online, que es un poco eso, ¿no? Compartir todo lo que está pasando en diferentes lugares, y también nosotros desde nuestro lado estamos tratando también de convocar gente de Chile, de Perú, de México, de todos lados, porque a veces no tenemos dónde enterarnos, ¿no? ¿Qué están haciendo? Y realmente están haciendo cosas geniales. Capaz nos enteramos cuando ya sale la película. Entonces, agradecerte nuevamente para que nos puedas brindar tu tiempo, contar como el detrás de cámara, ¿no? Lo que la gente desconoce. Y esperamos tenerte pronto en otro programa, más adelante. Muchas gracias. Gracias, en serio, por la invitación. Y bueno, espero que la información que les he comentado sea útil para sus proyectos. Y bueno, una vez más comentarles que tengan mucha paciencia y constancia, porque el rubro de animación es muy bonito, pero muy complicado también. Esas cosas. Bueno, buenísimo. Gracias nuevamente, Laura. Gracias a todos los que nos han visto hoy día. Y bueno, la próxima que nos veamos es el sorteo de la segunda beca de Jorge. ¿No? Y nuevamente los esperamos ¿qué fecha es? Perdón, pero fue el 17. El próximo miércoles, 17 de junio, la temática va a ser animación 3D. ¿No? Igual qué bueno. Esperamos ver nuevas sorpresas. Gracias nuevamente. Pablo, te paso la... Dale, bueno, muchas gracias a todos, que sigan bien, nos vemos el próximo miércoles 17 y tocamos el tema del 3D. Gracias a todos. Chau, chau. Chao, gracias.